me estoy refiriendo a una de las mentes más efectivamente dominadas, entrenadas y mejor utilizadas para obtener cualquier resultado que se proponga. Es casi como si Kobe le estuviera diciendo: ¿por qué lloras, bebecito? Yo no te he hecho nada. Y es que independientemente de cómo estén actuando por fuera, desde el principio en la mente de ambos ya se había establecido quién es el macho alfa. Matt Barnes amaga con la pelota directo a la cara de Kobe Bryant y él, escuchen bien, ni siquiera pestañea. Se debió haber sentido como un gatito intentando intimidar a un león. En enero del 2020, como ustedes saben, el mundo lamentó la pérdida de una de las más queridas y admiradas estrellas del baloncesto y del deporte en general en la actualidad, cuando Kobe Bryant, junto a su hija de 13 años y 7 personas más, sufrieron un fatal accidente de helicóptero. Y pues estamos hablando de esto no para que entremos en toda la tristeza de esta tragedia, sino para que analicemos la cualidad más impresionante de Kobe Bryant, que ni siquiera muchos de los que son fanáticos tienen conciencia de ella. Cuando les hice esta pregunta, ¿qué piensas cuando ves a Kobe Bryant? La mayoría de ustedes respondió algunas variantes de baloncesto, obviamente, exitoso, famoso, talentoso, y los que lo conocen un poco mejor, que quizás lo han escuchado en una entrevista o dando un discurso, respondieron inteligente, carismático, elocuente, disciplinado y determinado. Y todo esto es cierto, pero muy poca gente se detiene a analizar lo que hay detrás de todo eso. Al Kobe morir, mi opinión es que el mundo perdió una de las grandes mentes de la actualidad. Y cuando escuchamos la expresión grandes mentes, estamos acostumbrados a pensar en Albert Einstein, en Thomas Edison, en Sócrates, en Leonardo da Vinci, es decir, en científicos, inventores, filósofos y artistas que lograron cosas que son inimaginables para la mente promedio. Y las nuevas generaciones, cuando piensan en grandes mentes, normalmente piensan en Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk y en los demás empresarios ultra exitosos que han revolucionado la manera en que vivimos. Pero cuando hablo de la mente de Kobe Bryant, me estoy refiriendo a una de las mentes más efectivamente dominadas, entrenadas y mejor utilizadas para obtener cualquier resultado que se proponga. Es decir, Kobe logró un nivel mental y un dominio emocional que el 99.9999% de la gente ni siquiera se acerca a lo largo de toda su vida. Veamos algunos ejemplos. Esta fue una entrevista en las finales de la NBA del 2009, en la que para ese momento los Lakers le habían ganado los 2 primeros partidos a los Orlando Magic, lo cual es significativo. Y para que tengan contexto, en toda la historia de la NBA, solo 4 equipos han podido reponerse a 2 derrotas y 0 victorias en los primeros partidos de las finales y ganar la serie. Es decir, que estadísticamente era casi un hecho que los Lakers, el equipo de Kobe Bryant, ganaría la serie de ese año. Sabiendo eso, el reportero le hace esta pregunta a Kobe y veamos cómo él responde. Still waiting for a big smile out of you. You're up 2-0. What's the story? Are you not happy, or you're only half happy, or Still to be happy about. you're up 2-0? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. El reportero le dice: sigo esperando una gran sonrisa de tu parte. Están 2-0. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que no estás feliz? Y Kobe le responde: ¿por qué debería estar feliz? El trabajo no está terminado. Y no es algo que esté diciendo a la ligera, ni mucho menos lo dice para impresionar. Si se fijan bien, él está expresando exactamente cómo se siente y en lo que cree al 100%. Quiero que se fijen en el sonido que hace con su boca y en sus gestos faciales cuando va a responder. You're only half happy, or Still to be happy about. ¿Se dieron cuenta? Es como si le pareciera completamente absurda la pregunta del reportero. Pero antes de ver esa reacción de Kobe, a la mayoría de nosotros nos hubiera parecido una pregunta razonable, ¿cierto? Y es porque, al igual que el reportero, la mayoría de nosotros también estamos acostumbrados a celebrar antes de tiempo, cuando vamos a mitad de camino hacia lograr una meta y comenzamos a disfrutar de algunos de los frutos de nuestro trabajo. Es muy fácil empezar a acomodarse
y a asumir un rol distinto al que nos ha impulsado al lugar en el que estamos actualmente. Es decir, muchas veces pasamos de un rol emprendedor y proactivo a un rol gerencial y administrativo, pero antes de tiempo. Y como consecuencia, no solo descuidamos la meta final que nos habíamos propuesto, sino que también con frecuencia esto nos devuelve como un resorte al lugar en el que empezamos. Y luego nos preguntamos, ¿y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que hubo un cambio muchas veces inconsciente de enfoque, las recompensas nos distrajeron del trabajo que estaba siendo efectivo, dejamos de hacer lo que funcionaba y saboteamos nuestro propio éxito. Y ojo, con esto no quiero decir que no disfrutemos el proceso, con esto lo que quiero decir es que no perdamos el enfoque a mitad del camino. Quien no conoce a Kobe Bryant podría malinterpretar su respuesta y pensar que no está disfrutando lo que hace, pero quien conoce un poco sobre él sabe que pocos en la historia han amado más el baloncesto que él. La correcta interpretación de su respuesta es que él sabe que a ese nivel no se puede dar el lujo de perder el enfoque, ni de acomodarse, ni de descuidarse. Veamos otro ejemplo. Aquí Kobe se acaba de dislocar el dedo. No todo el mundo sabe lo doloroso que es eso. Miren lo que hace su entrenador. Pone el dedo de vuelta en su lugar y miren la reacción inmediata de Kobe. Es que parece un robot, dolor aliviado, de vuelta a la misión. Es que ni siquiera se da un segundo para respirar profundo y reponerse. A ver, ¿qué haríamos tú y yo? Muchos se saldrían del juego por el dolor y el susto. Otros como mínimo nos tomaríamos un minuto. Espérate, déjame asegurarme que todo esté bien, ¿cierto? Kobe está por encima de todo eso y lo único que importa en su mente en ese momento es ganar. Veamos un último ejemplo. En el 2010, los Lakers volvían a enfrentar a los Orlando Magic y a Matt Barnes le tocó la muy difícil tarea de enfrentar 1-1 a Kobe Bryant. Y en lo que a mí me parece como manifestación de la misma frustración de Barnes al no ser capaz de dar la talla frente a las habilidades de Kobe, hubo una serie de enfrentamientos iniciados por Barnes durante el juego y yo quiero que se fijen en la diferencia entre la actitud de Matt Barnes y la actitud de Kobe Bryant. Aquí pueden ver cómo hasta el árbitro se da cuenta de lo ridículamente exageradas que están siendo las reacciones de Barnes. Y no es una actuación para sacarle la falta a Kobe como muchos hacen. Es obvio que su irritación es real, pero está bien. Yo estoy consciente de que cuando uno se predispone y entra en ese estado mental, puede ser bastante difícil salir de ahí. Pero ahora analicemos la actitud de Kobe. Si se fijan, pueden ver que su expresión es neutral, calmada y hasta indiferente, podríamos decir. Fíjense que sin cambiar la expresión facial, mantiene contacto visual, mantiene su posición física y hasta se mantiene avanzando. Quien termina retrocediendo al final, en este caso, es el que inició la agresión. Y esto es algo significativo porque dice mucho acerca de la dinámica que había entre ellos ese día. Es casi como si Kobe le estuviera diciendo, ¿por qué lloras, bebecito? Yo no te he hecho nada. Es exactamente la misma dinámica que se genera cuando un adulto con autocontrol se enfrenta a un niño que está haciendo un berrinche. Y es que independientemente de cómo estén actuando por fuera, desde el principio en la mente de ambos ya se había establecido quién es el macho alfa. Ahora veamos uno de los momentos más icónicos y representativos de la fortaleza mental de Kobe Bryant. Veámoslo otra vez. En ese mismo partido, Matt Barnes amaga con la pelota directo a la cara de Kobe Bryant y él, escuchen bien, ni siquiera pestañea. Para Matt Barnes definitivamente es un momento de trágame tierra. Se debió haber sentido como un gatito intentando intimidar a un león. Y esa fue la dinámica durante todo el partido. Eso me recuerda cuando en el colegio hubo una temporada en la que nos la pasábamos haciendo pulsos. En algunos lugares le llaman lucha de brazos. Y la peor vergüenza no era perder frente a uno que evidentemente era más fuerte que tú. La peor vergüenza era perder frente a alguien a quien estaba seguro de que podías ganarle. Ahí era cuando todo el mundo empezaba a hacer bulla
Y ya tú sabes, ¿tú crees que si Barnes hubiera tenido idea de la magnitud del poder mental de Kobe y de la falta de reacción que iba a tener, se hubiera atrevido a hacer ese amague? Jamás. Lo único que quería Barnes en ese momento era tener la pequeña victoria de darle ese pequeño susto a Kobe, y le salió el tiro por la culata. Kobe ni siquiera pestañeó y el clip se hizo viral. Pongamos eso en perspectiva. Si yo estoy en medio de una pelea de almohadas con mi hijo de 3 años y él me amaga con la almohada como que me va a dar, ¿qué tú crees que yo voy a hacer en ese momento? Como una gente normal, ¿verdad? Ahora miren una vez más lo que hace Kobe. Absolutamente nada. Es como si estuviera en otra dimensión. Y prueba de lo muy por encima que estaba Kobe Bryant de toda esa situación es que luego de ganar el campeonato ese mismo año, Kobe llamó personalmente a Matt Barnes para que formara parte de los Lakers en la siguiente temporada. Barnes aceptó y a partir de ahí se hicieron compañeros de equipo y grandes amigos, porque el que tiene algo de conciencia sabe que el hecho de que Barnes haya tenido esa actitud ese día no lo hace una mala persona. Kobe era conocido como Black Mamba o Mamba Negra, en referencia a la serpiente más grande de África y la más rápida del mundo, que puede atacar con 99% de precisión cuando alcanza su máxima velocidad, que era exactamente a lo que aspiraba a lograr Kobe Bryant en la cancha, y comenzó a ser tan evidente la fortaleza mental de Kobe que surgió el término Mamba Mentality o mentalidad Mamba, que según las propias palabras de Kobe, más que una actitud, es un estilo de vida, de superación continua, de ser mejor cada día. Y eso hasta suena cliché, ¿verdad? Pero el significado que él le dio a esta idea va mucho más allá de la manera en que estamos acostumbrados a escuchar la superación personal en charlas y videos motivacionales. Luego de haber leído mucho sobre Kobe Bryant y haber leído su libro titulado Mamba Mentality, el punto central que yo personalmente le saqué a la mentalidad Mamba es la creación de una brecha cada vez más grande que nos separe del resto. A ver, vamos a explicarlo. Kobe ha expresado en varias entrevistas que desde la escuela siempre fue subestimado porque nunca fue ni el más talentoso, ni el más alto, ni el más fuerte, ni el más rápido, ni el que tenía las manos más grandes, que en baloncesto tener las manos grandes es una ventaja, pero lo que siempre tuvo Kobe a su favor es que por mucho era el que más entrenaba. Y yo me siento personalmente identificado con esa parte porque de la misma forma yo era subestimado en el colegio por mi timidez, pero al final siempre era uno de los que terminaba siendo una de las mejores exposiciones precisamente porque me preparaba más y mejor que los demás y ahí compensaba lo que podía considerarse como una gran desventaja. Y el mismo Kobe Bryant nos da este ejemplo. Un jugador promedio puede entrenar 2 veces al día, una sesión de 2 horas en la mañana y otra sesión de 2 horas en la tarde, pero alguien como él, obsesionado con el desarrollo de sus habilidades, madruga y logra 2 sesiones de 2 horas antes del mediodía y 2 sesiones más de 2 horas después del mediodía, con sus respectivos descansos de por medio. Y haciendo esto consistentemente, se va creando una brecha cada vez más grande que a través de los años va a ser imposible de alcanzar por los demás, sin importar qué tan talentosos sean e incluso sin importar si ellos también comienzan en algún momento a entrenar con la misma intensidad luego de que ya Kobe tiene años haciéndolo, porque para ponerse al día tendrían que comenzar a entrenar consistentemente más horas al día que Kobe durante años, lo cual es prácticamente imposible porque la intensidad y la duración de los entrenamientos de Kobe ya están al borde de ser contraproducentes, porque adivina qué, el cuerpo humano tiene su límite y definitivamente Kobe le exigía a su cuerpo cerca del 100%, notablemente más que la mayoría de los deportistas profesionales de la historia. Y es que vivimos en un mundo en el que la gente sobreestima el talento y subestima el esfuerzo, porque estamos acostumbrados a ver el producto terminado y no las miles y miles de horas de preparación y de trabajo duro que hubo detrás para llegar ahí. ¿Ustedes creen que recordaríamos los nombres
de Michael Jordan, de Kobe Bryant y ahora de LeBron James, si ellos con todo el talento que tienen hubieran decidido poner solo el esfuerzo que se les requería en el contrato y en las prácticas? El tipo de testimonio que vamos a escuchar de quienes estuvieron alrededor de los más grandes de la historia siempre será algo por la línea de, sí, él siempre era el primero en llegar a las prácticas y el último en irse. Lo que a muchos les sorprendería saber es que la NBA y las demás ligas deportivas profesionales están repletas de atletas que son más talentosos que los que llegan a ser más reconocidos y exitosos, pero que no tuvieron la determinación de desarrollar al máximo ese talento y por eso nadie recordará sus nombres. Y lo mismo lo podemos extrapolar a todas las áreas de la vida. Quiero que se lleven esta lección. Para la mayoría de nosotros, en la mayoría de las circunstancias, el trabajo duro consistente, la resiliencia y la iniciativa de aprovechar al máximo los recursos que se tienen siempre serán cualidades más valiosas a largo plazo que el talento, la suerte, las oportunidades aleatorias y las demás ventajas no necesariamente merecidas con las que algunos inician. Esa es la idea más importante que yo he sacado de la mentalidad Mamba de Kobe Bryant. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo podemos aplicar la mentalidad Mamba a nuestra vida? ¿Cómo podemos empezar a crear esa brecha que nos separe, que nos diferencie del montón? Pero antes que todo, ¿deberíamos hacerlo? Y aquí les hago una aclaración. La mayoría de nosotros no tenemos la aspiración de ser número uno en el mundo, de llegar al nivel de Kobe Bryant. Yo creo que para la mayoría, con lograr la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, sería más que suficiente, ¿verdad? Así que para el resto de nosotros, con aspiraciones un poquito menores que las de Kobe, se hace mucho más posible y fácil mantener una vida balanceada a la vez que perseguimos nuestras metas profesionales y las metas de nuestro equipo de trabajo en la organización a la que pertenezcamos. Es decir, que para lograr cosas que para nosotros son grandes, no se necesita el nivel de obsesión que estamos acostumbrados a ver en los gigantes de cada industria. Si me preguntas a mí, quien vive una vida profesional, familiar, espiritual, física relativamente balanceada, siempre será más feliz y disfrutará más de sus logros. Así que los voy a dejar con estos 3 grupos de preguntas para que ustedes mismos las respondan y pongan en práctica de inmediato sus propias respuestas. Primero, ¿en qué área de tu vida personal te gustaría crear una brecha entre tú y lo que ves como lo más común a tu alrededor? ¿Un mejor matrimonio que el promedio? ¿Una mejor paternidad o maternidad que el promedio? ¿Un hogar más armonioso que el promedio? ¿Un mejor cuerpo o estado físico que el promedio? ¿Una autoestima más alta que el promedio? ¿Una conciencia más tranquila que el promedio? ¿Un nivel de felicidad más alto que el promedio? Luego de que hayas elegido, esta es la pregunta más importante que te debes responder. ¿Qué debes hacer todos los días, consistentemente, sin fallar, sin importar lo que suceda, para que a través del tiempo hayas creado esa brecha que te separe cada vez más del promedio? Segundo, ¿en cuál área o característica profesional te gustaría crear una brecha cada vez más grande que te separe del resto de profesionales que compiten contigo? ¿Qué podría diferenciarte? ¿Qué podría hacerte único? ¿Qué podría hacerte indispensable? Para darles un ejemplo, al iniciar mi trayectoria como neurocoach, yo decidí en un principio que mi brecha iba a estar en el conocimiento profundo de la mente y el comportamiento humano, así como de los demás temas con los que trabajo: productividad, liderazgo, emociones, relaciones, negocios. Es por eso que ya llevo muchos años leyendo prácticamente un libro a la semana. Les pregunto, ¿cuántos profesionales conocen que estén haciendo eso? No son muchos, ¿verdad? Y de una forma u otra, el que empieza a trabajar conmigo se da cuenta de que puedo ver cosas que otros no pueden ver y de que tengo más recursos para aplicar a cualquier proceso de transformación. Luego de que hayas elegido en qué te vas a destacar como profesional, entonces hazte la pregunta: ¿qué debes hacer todos los días
consistentemente, sin fallar, sin importar lo que suceda, para que a través del tiempo hayas creado esa brecha que te separe cada vez más del promedio. Y tercero, como equipo y como organización, ¿en qué área podrían crear una brecha entre ustedes y la competencia? Y por favor no respondan el cliché en la calidad, sean específicos. ¿Cuál es la frase que ustedes quieren que la gente diga cuando se esté refiriendo a su organización? ¿Cuál es la razón por la que la gente se va a sentir obligada a acudir a ustedes si quiere recibir lo que solo ustedes ofrecen? ¿Cuál es ese valor agregado? ¿Cuál es ese diferenciador? Luego de que lo hayan elegido, entonces se preguntan qué deben hacer todos los días, consistentemente, sin fallar, sin importar lo que suceda, para que a través del tiempo hayan creado esa brecha que los separe cada vez más del promedio. Y les aclaro que según el tiempo pasa y las prioridades evolucionan, tanto a nivel personal como profesional y organizacional, asimismo el lugar en el que habían decidido crear la brecha también puede cambiar. Y siempre y cuando se mantengan alineados con la meta final, no hay ningún problema con ajustar el enfoque luego. Recuerden esto, para obtener resultados extraordinarios, basta con destacar en un área. Y para destacar en un área, basta con esforzarse un poco más que los demás de forma consistente en el tiempo.